Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República, dio a conocer que, pese a los retos externos que enfrenta México, en los últimos 5 años la economía del país ha crecido de forma estable y de mejor manera que de naciones comparables como Argentina, Rusia y Brasil dejaron de crecer. Sánchez destacó que, en diciembre de 2017, nuestro país alcanzó la histórica racha de 32 trimestres de crecimiento ininterrumpido. Esto significa, además, que este es el primer sexenio en un cuarto de siglo en el que México no ha dejado de crecer ni un solo año. Esta expansión económica coloca a México como una de las economías emergentes más prósperas. Además, subrayó que el Producto Interno Bruto se ha incrementado 2,5% en promedio a tasa anual, con lo que el crecimiento acumulado en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto es de 13,1%, el doble que el sexenio anterior. De acuerdo con Sánchez, la expansión significa que es el primer sexenio en un cuarto de siglo en el que México no ha dejado de crecer ni un solo año. Esta expansión económica coloca a México como una de las economías emergentes más prósperas, resaltó Eduardo Sánchez. Abundó que en los últimos 5 años la economía nacional ha enfrentado grandes retos como la caída de los precios del petróleo y la debilidad del sector industrial en Estados Unidos. Sin embargo, México cuenta con una economía sólida, estable y en constante crecimiento. El vocero dio una conferencia de prensa junto con el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, quien hizo un recuento de las acciones que explican ese crecimiento, entre las que destacó las reformas estructurales. José Antonio González Anaya reconoció que, a pesar de haber buenas perspectivas hacia adelante, existen 3 riesgos para la estabilidad de la economía del país: las negociaciones del TLC con Estados Unidos, la reforma fiscal aprobada por el Congreso de ese país y las elecciones en México. De acuerdo con González Anaya, las elecciones, por definición, tienen incertidumbre, no sabemos quién va a ganar. Sin embargo, México ha venido madurando sus instituciones democráticas desde hace ya varias décadas. Tenemos además amplios consensos alrededor de la responsabilidad fiscal, de la autonomía del Banco de México y de la política monetaria. Las reformas constitucionales le dan estabilidad. Es natural que haya incertidumbre para un año electoral, no solo para México, sino para todo el mundo. En todos lados ocurre esto. Sobre esto, Eduardo Sánchez fue cuestionado si el PRI y su precandidato, José Antonio Meade, que según encuestas se ubica en tercer lugar en las preferencias electorales, tienen las respuestas para las principales preocupaciones de los mexicanos y si consideran que un eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador sería un peligro para México. Sánchez aseveró que no se referirían ni al proceso electoral ni a ninguno de los candidatos en particular. Esas preguntas habría que hacérselas al candidato del PRI y al PRI. La conferencia de prensa tuvo lugar en la residencia oficial de Los Pinos, con información de Arturo Cerda, TFO.